Koto Ya, historiadores y viajeras de la galaxia. Soy el guardián del holocrón y hoy continuamos con nuestro viaje a través de la historia galáctica en este nuevo episodio. Anteriormente hablamos del poderío de aquellos seres ultrapoderosos conocidos como los celestiales y cómo crearon el irregular pero perfecto sistema coreliano utilizando la estación Centralia y cómo ataron a cientos de especies y civilizaciones a su voluntad. Pero también fuimos testigos de cómo los Rakata fueron adquiriendo un poder que los volvería una tremenda amenaza para toda la galaxia. Habiendo dicho eso, comencemos. Alrededor del año 37.000 y 35.000 antes de la batalla de Yavin ocurrieron dos eventos que marcarían el destino de la galaxia, pues cuando el recuerdo de los celestiales comenzaba a desvanecerse en los mármoles antiguos de los templos olvidados y cuando la arrogancia de los arquitectos estelares era ya eco enterrado bajo siglos de obediencia, las cadenas se resquebrajaron, porque incluso los dioses, si fuerzan demasiado su poder, o si abusan del orden que ellos mismos establecieron, y ciegan a sus sirvientes con promesas de eternidad, están condenados a despertar al monstruo que duerme bajo la sumisión. Los Rakata, nacidos en Lejón, fueron uno de esos pueblos que durante milenios sirvieron en silencio a los celestiales. Su especie era muy diversa y diferentes razas mostraban distintas tonalidades en su piel, azulada o gris para los Drut, los Icals de rayas carmesí o los Quesek de piel oscura como la noche de los sistemas sin sol. Sus ojos reflejaban hambre y en su lengua no había palabra para la piedad. Su sociedad estaba regida por clanes y tribus y todas con sus propias identidades, pero regidas por la clase sacerdotal, la más poderosa y sabia de todas. Por debajo estaba la especie guerrera, que desconfiaba enteramente de los sacerdotes y de sus poderes sobrenaturales. Pero su verdadero poder no residía en sus cuerpos ni en sus armas, sino en la grieta que habían descubierto en el corazón de la fuerza, una grieta profunda y corruptora, desbordada de pasión, de ira y deseo. Ese era el lado oscuro, y fue con ese poder que se alzaron finalmente. La rebelión no fue una guerra, fue una purga total, una convulsión brutal en la red galáctica y un incendio oscuro que se propagó desde Lejón hacia las rutas que los celestiales habían trazado. Los Rakata no solo vencieron a sus amos, los expulsaron por completo y convirtieron sus obras en ruinas, profanaron sus templos, rompieron sus secretos que habían jurado proteger y luego, con la arrogancia propia de los que creen ser el final de la historia, proclamaron su reinado sobre los astros. Y así fue como nació finalmente el Imperio Infinito. Usando una tecnología impulsada por la fuerza, eran capaces de recorrer grandes distancias y encontrar mundos imbuidos con ella, y que podían conquistar fácilmente. La gran extensión del dominio imperial vio el nacimiento de una subespecie rakata conocida como una mutación creada y criada para ser soldados de la casta más baja, prácticamente bestias brutas que se encargarían de arrasar a los enemigos de todo el imperio. Pronto se comenzó a delegar el gobierno de sus regiones a los predores, que eran gobernadores con una compleja y agresiva relación política entre ellos, disputándose conquistas y defendiendo sus títulos contra sus rivales de forma sangrienta. El supremo predor era el líder de todo este nuevo imperio y por encima de su autoridad no había nadie. Varios de los predores Rakata luchaban por conseguir este título a toda costa, y no había lugar donde no llegara su ambición. Usando el lado oscuro y su recién forjada tecnología de la fuerza, los Rakata construyeron máquinas colosales, forjaron redes de hiperrutas que solo ellos podían controlar y terraformaron mundos enteros no para compartirlos, sino para deformarlos a su imagen. Un ejemplo de esto fue Kashyyyk, pues se dice que por sus manipulaciones y un mal funcionamiento de su tecnología, alteraron para siempre la naturaleza. Los árboles crecieron más altos que montañas, los depredadores se volvieron titánicos y los ecos del lado oscuro quedaron impregnados en todas sus raíces. Así pues, planeta tras planeta, el imperio infinito se extendió devorando civilizaciones, saqueando recursos, esclavizando especies enteras y transformando lo natural en lo estrictamente necesario. En el planeta Belsavis, uno de los mundos que conquistaron, existía una entidad oscura conocida como el Destructor de Mundos, un ser tan peligroso que decidieron contenerlo allí al construir un mundo prisión sobre él. Pero eso no fue todo.
En sus celdas metieron a una especie conocida como los Eshka, unos seres muy violentos que habían empezado a causarles problemas a los Rakata. Sus científicos arrancaban la esencia vital de los mundos y la encadenaban a la voluntad del imperio. Donde quiera que marchaban, dejaban ruinas, mutaciones y desolación. En su vanidad se creían invencibles y por un tiempo sí que lo fueron, pero no toda la galaxia dormía ante esa oscuridad. En los rincones menos esperados del espacio surgió un segundo acontecimiento que no fue una guerra ni una rebelión. En los albores de una era olvidada, en el silencioso mundo de Ando Prime, los monjes del orden Daibendu levantaban plegarias ante su sagrada pirámide, el To-Yor, un coloso de piedra misterioso que ellos mismos habían consagrado como un símbolo de su fe y conexión con la fuerza. Durante siglos la adoraron sin sospechar que aquella estructura dormida no era un simple monumento y que despertaría en el año 36.453 antes de la batalla de Yavin. Fue entonces, y sin previo aviso, que el To-Yor despertó. Su resplandor se alzó sobre los templos y atravesó los cielos, y con él resonaron ecos en mundos lejanos. Otros Toyor desplegaron por todas las estrellas y se encendieron también, vibrando con un mismo propósito ancestral. Las voces del cosmos invitaron a los devotos a entrar y a los elegidos, que eran monjes, sabios, guerreros y soñadores, ascendieron hacia el firmamento en una travesía que el tiempo recordaría como la primera migración. Estas colosales naves piramidales, antiguas incluso antes del alzamiento de los Rakata, brillaban con una energía que no pertenecía ni al lado oscuro ni al lado luminoso. Era la fuerza misma, llamando a los sensibles, susurrando entre sueños y despertando vocaciones dormidas. Una por una, las To-Yor se alzaron y viajaron desde mundos como Kashyyyk, Datomir, Manaan, Railot, recogiendo a aquellos que podían oír su canción. Seres como los Sabrak, Miraluka, Wookiees, Cathar, Twi'leks, una raza de piel rojiza conocida como los Sith, y también los humanos, entre muchas otras especies. Aquellos viajeros, provenientes de una docena de planetas, tendrían perspectivas únicas, pero un solo destino. Las To-Yor no explicaban, no preguntaban y solo llevaban a los elegidos en una peregrinación estelar. A veces partían vacías y otras con miles a bordo, pero siempre seguían el mismo curso. Un único planeta cubierto de montañas, tormentas y valles cargados de energía. Cuando las 8 primeras descendieron al mundo, pareció estremecerse y su geología vibró con su llegada. Guiados por la voluntad viva de la fuerza, las To-Yor surcaron el vacío hasta llegar al planeta Titan, un lugar oculto en el núcleo profundo. Allí, bajo cielos de energía pura, las naves se congregaron alrededor de un noveno To-Yor que se encontraba sobre un monolito descomunal que parecía pulsar el ritmo del propio universo y que sería llamado la Cima. En su sombra nacería una nueva civilización. Ríos, cielos y cavernas resonaban con la energía mística que unía todas las cosas. Tras su llegada, las naves se abrieron como flores cósmicas, liberando a sus ocupantes para poblar el planeta, y no tardaron en comprender que no estaban allí por accidente. Las tormentas que azotaban el mundo respondían a sus emociones. La luz y la oscuridad coexistían con violencia, y si uno perdía el equilibrio, entonces era consumido. Si uno lo encontraba, se volvía parte del flujo eterno, y así los peregrinos se unieron y fundaron una nueva orden, no una de guerreros ni de monjes, sino de la unión entre ambos, buscadores del equilibrio. Así nacieron los Jedi. No rendían culto ni a la luz ni a la oscuridad, sino a la armonía entre ambas. Para preservar ese balance, erigieron templos por todo el planeta, por las montañas, los desiertos y los cielos de Titan, santuarios de saber y poder donde cada aspecto de la fuerza encontraba su propia morada. En el templo de Khaled, que era el templo de la sabiduría, reposaban los vastos conocimientos del cosmos. En el templo de Bodhi florecían las artes y la expresión espiritual. En Maharakesh, las manos sanaban y los cuerpos renacían. En el templo de Bur Tepe, el templo de la forja, se templaba el metal y el espíritu. En Kigog Kesh dominaban las habilidades puras de la fuerza. En el templo de Stav Kesh se dominaba el arte marcial
y la disciplina del cuerpo, mientras que en Akarkesh, erigido sobre el propio monolito, era el templo del equilibrio, corazón de la filosofía Ye-Dai. Y en los bordes del abismo insondable conocido como la cima, se alzaba Anil-Kesh, el templo de la ciencia, donde los valientes desafiaban la locura que aguardaba en las profundidades sin fin. Desde ellos estudiaron la fuerza sin temor, sin dogmas, sin renunciar ni al lado oscuro ni al lado luminoso. Para los Jedi, la armonía no estaba en rechazar la oscuridad, sino en comprenderla. La orden se regía por un camino de ascenso y aprendizaje. Los Padawan o los aprendices, los peregrinos, que eran los buscadores de sabiduría, los Ranger, exploradores de los límites del mundo, los maestros, guardianes del conocimiento, y los maestros del templo, que eran los custodios absolutos de todo equilibrio. Debido a esto, también nació la Academia Jedi, la Padawan Kesh, donde los jóvenes eran instruidos en el fluir de la fuerza y en el uso de las primeras armas, que eran sables de metal aumentado, precursores de los legendarios sables de luz que un día marcarían el destino de la galaxia. Sus enseñanzas se basaban en el control, la introspección y la meditación, pero también en la aceptación de las pasiones, de la lucha y del conflicto interno. No eran santos devotos, sino sabios, y mientras los Rakata desgarraban los sistemas más allá, los Jedi construían un refugio de luz y sombra, un núcleo de conocimiento que siglos después alumbraría las eras por venir, porque la fuerza no se inclina enteramente ante la oscuridad. El rugido del Imperio Infinito se volvió un trueno incesante en los confines de la galaxia y unos 30.000 años antes de la batalla de Yavin, los Rakata alcanzaron la cima de su dominio. Desde el núcleo hasta los bordes exteriores, su estandarte de oscuridad ondeaba sobre cientos de mundos esclavizados. En su codicia no hubo rincón del firmamento que no desearan devorar. Sus rayos tractores moldeaban planetas y su tecnología corrompía ecosistemas enteros, y su arrogancia no conocía fronteras. En su idioma ya no existía la palabra límite ni el significado de la moderación. En su avance tocaron mundos primitivos y antiguos, así como también despertaron horrores. En uno de sus múltiples caminos de conquista, como una antigua especie insectoide voraz y silenciosa que vio la expansión como una oportunidad para crecer. Estos eran los Kilix, antigua colmena viviente que se lanzaron como una plaga sobre un mundo en particular. Ese planeta era Corriban. Por lo que encontraron una vez que llegaron allí no fue una presa, sino furia territorial, porque Corriban no estaba desprotegido. Allí habitaba una especie forjada por la crudeza del desierto, por la brutalidad de los vientos envenenados y por la mística antigua de la fuerza oscura. Estos eran seres de piel roja como el ocaso, protuberancias membranosas en sus mentones y rostros, además de ojos ambarinos brillantes que les daba un aspecto amenazador, y aunque no eran muchos como sus invasores, sí que eran poderosos y feroces, y su sangre ardía con el poder y la pasión. Esta especie eran conocidos como los Sith puros, cuya raza estaba dividida en tribus y castas. Los Masashi eran sus guerreros y los Kisai sus sacerdotes. También había una casta de ingenieros llamada Sugurak y otra de esclavos llamados Grotu, pero todas eran feroces por igual. Los Sith de Corriban no tardaron mucho en repelir a los Kilix y finalmente fueron quebrados y diezmados, y su derrota fue tan abrumadora que se replegaron a las sombras del tiempo, dispersándose por sistemas lejanos, aunque se cree que los celestiales les dieron refugio cuando supieron su situación. Pero es sabido que algunos de sus enjambres, rotos pero no destruidos, se ocultaron bajo la tierra de mundos como Alderaan y mundos semejantes, donde muchos siglos después despertarían para traer muerte como un eco tardío de una guerra olvidada. Sin embargo, el conflicto más grande aún estaba por venir.